Sorpresa que se anima. Ya voy, ya voy. Para mí fue una sorpresa, Pati Juan. Tenemos poco tiempo de conocernos y siempre me parece interesante este espacio porque uno dice cosas que nunca les ha dicho. Uno dice cosas que ellos no se imaginan. Em, y los quiero presentar quizás con lo que yo realmente admiro más, que no lo saben, porque no se los he podido decir, no tienen ni idea. Ellos llegan y me entero y sé que tienen 45 años juntos, 45, ¿no? Se dice fácil, y esto implica todo un reto, ¿no? Aprender a respetar las diferencias, dar lo mejor de sí mismos, adaptarse a las situaciones cambiantes y no solo del entorno, sino de ellos. Y por experiencia como profesional y como psicoterapeuta de pareja, pues híjole, sé lo complejo que es, ¿no? No se trata de estar por estar, se trata de estar como consecuencia del amor y no del miedo, a pesar de las cosas que van y vienen. Entonces creo que el tema no es estar o no estar en pareja, sino cómo estoy en el mundo. Y si estoy en pareja, cómo estoy en pareja. Y para mí es el sistema más complejo, porque estar uno mismo, yo no digo que no sea un reto, ¿eh? Ahorita, es que los veo de este lado. Yo no digo que no sea un reto, pero siempre he pensado que es más reto estar en pareja, mucho más, porque implica no perderse a uno, estar en ese equilibrio y también estar con el otro. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero decir de ellos que admiro, que es muy chiquito para darles la palabra y no alargarme yo tanto? A mí sí me queda claro que han logrado un balance, porque los dos son muy distintos, los dos son muy fuertes de carácter, han enfrentado cosas y siguen evolucionando. Creo que quieran seguirse mejorando como pareja, cuestionarse a cualquier edad. Y lo digo abiertamente porque creo que todos somos ya de una cierta edad que en la sociedad en la que vivimos nos limitan, ¿no? Y dicen que ya a cierta edad ya uno no cambia, uno no evoluciona, uno no mejora, o que el carácter siempre es el mismo y aquí estamos nosotros para demostrar, vuestra tribu, para demostrar que no es cierto. Siempre se evoluciona, siempre se cambia, siempre se puede ser mejor. Ahora, ¿qué es lo que yo admiro? Los dos tienen sus propias ideas, muy fuertes, y danzan distinto y tienen diferentes ritmos. Es decir, a lo largo de estos 45 años, ¿qué es lo que yo les admiro a los dos? Que no han dejado de ser ustedes mismos, que no han dejado de ser por estar con el otro. Yo creo que ustedes, no sé si se han dado cuenta de eso, es algo que yo estoy, es mi humilde visión y espero que podérselas compartir. Han resuelto cosas y han pasado por cosas muy difíciles, pero yo veo a dos seres humanos que sí han evolucionando desde venir de una cuestión muy tradicional, que lo tradicional no es malo necesariamente, porque la tradición son los valores que nos mantienen, sino quizás los conceptos que nos cierran a muchas otras cosas en el mundo. Pero lo que yo les quiero transmitir es que yo sí, desde que los conozco, siento muchísima admiración. ¿Por qué? Porque tienen una esencia individual distinta y no pierden lo que cada uno piensa de la vida, las maneras, y no se están tratando de dar gusto de, ay, pues porque ella piensa así y él también, pues voy a ceder, pues ya ni modo. No son esa pareja. Y yo sí quiero puntualizar que para mí eso sí es un punto de admiración, porque sí, los latinos nos perdemos muchas veces en el otro y dejamos de ser nosotros. Entonces, para mí estar hoy aquí presentándolos es decirles algo que nunca les he dicho, que ustedes no Gracias. sabían. Admiro y respeto profundamente que aún estando juntos, cada uno mantiene su propia esencia, su propia visión de la vida, y eso es lo que están buscando sin perderse. Y para mí eso es clave en cualquier relación porque es muy fácil perderse en el otro y más habiendo pasado 45 años. Así que yo aprendí desde el primer día de ustedes más que ustedes de mí y se los quiero agradecer porque dije, wow, 45 años y pensarán en muchas cosas igual, pero en muchas otras no y se respetan. Para mí eso sería lo que yo podría decir de ellos.
Gracias, Bueno, gracias. Verónica, Muchísimas muchas gracias. gracias, muchas No, gracias. no. Y le hemos dado la palabra de inicio, de presentación, porque ella los conoce más y le agradecemos a Verónica formar parte de esta tribu e invitarlos a Patricia y a Juan Antonio a que formen este grupo y a su vez se animen a charlar con nosotros para conocerlos. También Sí, está sí. presente José Antonio, que habló la semana pasada y fue el motivador de este encuentro de nuevo. Bueno, tenemos la presencia de Magna, de distintos lugares estamos, ¿no? José Antonio, ¿ya has vuelto o estás en Málaga todavía? No, estoy en Madrid, volví de Málaga, Ay, madre. fue Bien. un fin de semana muy bonito y lo que tengo que decir es que eh, me estoy enamorando de nuevo y Laura, ella se llama Laura, también. Estuvo no conocía mi testimonio, lo estuve escuchando y cuando terminé y me volví, estaba llorando en el sillón. Ujú. Solo me dijo que a ver si Dios permitía que la quisiera un poquito de lo que de lo que yo quise en Natividad. Y bueno, ahí estamos enamorándonos y fue un fin de semana bonito. Y, y de alguna forma también fue un regalo poder colaborar con vosotros y contaros mi vida, ¿no? Y va bien, va muy bien la relación. Muy bien, Qué bueno, bueno. muchísimas gracias. También tenemos a Silvia. Silvia es mi cuñada, hermana de mi marido, y está presente desde Alabama, Estados Unidos. Verónica, ¿dónde estás? ¿Estás Mérida, en México? Mérida. Bien, bien. Y Patti y Juan, bueno, nos van a contar porque ellos son viajantes, pero no es el tema de hoy, pero hoy están en Cambridge, en Ujú. Inglaterra, Sí, visitando a su hija, así que, bueno, le vamos a dejar la palabra a ellos para que nos cuenten qué han preparado para hoy, de qué nos muy van a bien. hablar, Sí, ¿sí? Bienvenidos. gracias. Gracias, muchas gracias por tus palabras, pero de veras que, bueno, ya te diré después de todo lo que me movió. Nada. Eh, sí, nosotros hace un mes no nos imaginábamos estar con ustedes. De hecho, pues fue una invitación, casi menos de un mes, ¿no? De estar con Vero. Y yo le dije que sí, sin saber que lo que estaba enterando. Y luego estábamos preparando los viajes, que ahorita ya tenemos 3 semanas de viaje, pero previo siempre tenemos que hacer muchas cosas en la casa, dejar el perro, dejar cosas, etcétera, ¿no? Y entonces, pues se nos vino así y apenas la semana pasada es como fui consciente de cómo están las cosas. En el grupo empecé a recibir mucha información que me llama la atención. No tengo la capacidad para leer todo lo que se envía por ahí, pero sí hay temas que me llaman la atención y me gustaría leer más cosas. Y seguramente cuando regresemos a casa también voy a tener un poquito más de tiempo. Son muchos aprendizajes los que tenemos ahí a través del grupo y es muy agradable. Comparado con otros grupos a los que no me gusta participar, en donde envían muchas cosas que no tiene caso, ¿verdad? Pero bueno, diciendo esto, nosotros esta semana, pues, que estamos acá, estamos entre el jet lag y todo esto, e integrándonos a la familia, pero nos dimos el tiempo de preparar algo. Sí nos costó un poco, de por sí nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo, pero y adicionalmente es que estamos aquí en Cambridge y más o menos queremos, bueno, tratamos de organizarnos y proponerles esta presentación. Nunca he estado muchas veces en un Zoom, pero nunca he compartido nada. No sé si voy a poder compartir una sola esquema para explicarles más o menos cómo lo hicimos y si no, pues se los platico. Voy a tratar de compartirlo ahorita. Mm, Él No, es así, o no, sea, trabaja con esquemas, pero bueno, no a lo mejor creo se que los no puedo. mandamos por Está WhatsApp. bien. Sí, pero, pues en fin, nosotros agrupamos la plática en 4 esferas. La primera esfera es platicar, bueno, la primera pues ya pasó, que es quiénes somos. Creo que ya todo el Ujú. mundo recibió la información de quiénes somos. A eso agregaríamos que Patti tiene 65 años y yo tengo 66 y es lo único que agregaríamos.
Y luego tenemos otra esfera que vamos a hablar de los antecedentes. No vamos a decirles, nos vamos a cambiar de esfera, sino se van a ir hilando. Y vamos a hablar de los antecedentes individuales de nuestras infancias y nuestras adolescencias y juventudes. Vamos después a abordar a la pareja y la familia. Y al final vamos a hacer una pequeña conclusión y recibir, si hay un feedback, lo recibiremos pues agradeceremos el feedback que nos den, ¿no? Entonces, pues, de hecho, pues arrancaríamos con los antecedentes individuales que me toca a mí arrancar, ¿verdad? Lo sigues tú. Ujú. Entonces, pues yo les quiero comentar que platicar de mi infancia, diciéndoles que mi infancia yo la considero hasta este momento, pues una infancia feliz, tranquila, sin sobresaltos. Ahora que he estado con Vero participando con las terapias, me ha estado moviendo un poco y me ha estado moviendo un poco algunas cosas, sino porque de conceptos que pues a lo mejor reflexionándolos, pues sí hay cosas que tengo que ver, pero pues yo hasta ahorita la considero como una infancia tranquila. Digamos que mi mamá y sus hermanos son la primera generación de la familia de tanto de mi mamá como de mi papá que realmente nacieron en la Ciudad de México. Entonces yo sería la segunda generación. Todos los hacia atrás, los anteriores familiares, unos nacieron en el estado de Morelos, que está al sur de la Ciudad de México, y otros nacieron en Guanajuato y Querétaro, que está al poniente. Entonces, pues somos de la Ciudad de México. La Ciudad de México, o sea, tiene algunas cosas que se han ido creando, de costumbres y todo esto, pero sí nos consideramos chilangos. Yo me considero chilango. Pati también, nació por ahí, bueno, en la Ciudad de México. Y entonces me considero chilango. En mi familia, les podría decir que la familia nuclear se compone de una hermana que tengo, que tiene 3 años más que yo, mi mamá, que acaba de fallecer hace poco tiempo, y un hermano que mis papás decidieron acoger y le dieron los apellidos y todo esto, que ahora tiene 50 años. Ese sería mi familia nuclear, y aunque la vida que tuve de niño fue, mi mamá trabajaba, desde que yo tengo conciencia trabajó, y trabajó como 25 30 años, era obrera en una fábrica de loza, y eh, pues eso es lo que yo me acuerdo, ya se iba en la mañana temprano y nosotros nos quedamos, y quien estuvo muy cerca de nosotros es su hermana mayor cuando yo era niño. Entonces la considero como mi mamá. De hecho, a una le decía mamá y a la otra le decía mamá china, porque pues era la que desde niño es la que ahí nos cuidaba a nosotros. Y luego vinieron otras personas en las redes de apoyo, en la red de apoyo familiar. eh, Su pareja y mi mamá, que fue mi padrino, que para mí era mi imagen, Masculino. eh, mi imagen paterna, por decirlo así, o la imagen de hombre, pues, en la casa. Y mi papá estaba itinerante, o sea, y luego es un tema que después lo explicamos, pero de repente venía, de repente no venía, hasta que se apareció cuando yo tenía 15 años. Pero este padrino, pues para mí fue mi imagen masculina en la casa. Tuve otra persona importante, clave en mi vida, que es el hermano más joven de mi mamá, que fue el primer profesionista de la familia. Fue ingeniero, estudió en el Poli, que es una universidad de tecnología de ingeniería. Y entonces él fue como, para mi hermana y para mí fue como nuestra guía, ¿no? Entonces, digamos que así yo la identifico mi infancia, sin ningún, ¿cómo se llama? Mate, Gabor Mate. Gabor, ajá, que dice que los traumas que tienes de repente que te acuerdas o no te acuerdas, que es algo que estamos viendo con Vero, pero hasta ahorita no identifico un trauma como tal, ¿no? Entonces, y luego ya eh, siguiendo con esto, yo ya me fui solo a buscar la vocacional o la preparatoria y luego a escoger la carrera. Y pues ya me involucré en el trabajo a los 18 años. Me contraté en el banco, en el que ahora es BBVA, y desde los 18 años empecé a trabajar. Traía otros planes de estudiar fuera del país, pero no se dieron y seguí estudiando en el país, y entonces ya combiné trabajar y estudiar. Y eso también fue algo muy formativo para mí, y muy complementado. Entonces, digamos que así es como yo transcurrí mi vida, así en corto, antes de que conociera a Patty y que comenzáramos el camino juntos. Pues bueno,
esa es una parte. Y yo quiero decir, yo nací en Tampico, que es un puerto de el Golfo de México, el tan peleado ahora nombre de Golfo de México, pero de papá viajaba y trabajaba y llegamos a la Ciudad de México. Tampoco ellos son de la Ciudad de México. Creo que toda la gente, la mayoría de la gente que estamos en el centro del país, venimos de diferentes lugares y llegamos allá a vivir. Y ahí me crié, este, vengo de una familia tradicional donde sí estaba presente el papá, la mamá y la abuela que apoyaba también como una imagen materna. Tengo dos hermanas. Mi mamá tuvo dos matrimonios y mis hermanas, los tres primeros, me llevan un poco de diferencia de edades y la relación con una de ellas fue como de mucha protección hacia mí, como que había mucha empatía, mucho cariño hasta la fecha. Y ahora ha entrado al mismo rol la más grande, ¿no? A partir de que mi mamá falleció también. Y cuando yo conocí a Juan Antonio, yo por necesidad de la familia, tuve que suspender mi educación escolar y no terminé ni la secundaria y entré a trabajar a los 17 años, pero después una lucecita me dijo que pues, podía seguir estudiando y me arriesgué, ¿no? Hasta hice planes de llegar a ser psicóloga y pues no, se me atravesó algo en el camino, se me atravesó un llanto y, y bueno, nació nuestro primer hijo, Rodrigo. Y y yo dije, no, claro, yo voy a seguir estudiando y trabajando y Rodrigo se va a la guardería. Pues lo hablamos y dijimos, sí, está bien. Y luego, el primer día después del permiso de cuidar al bebé, también trabajaba en Vancomer, lo conocía a él ahí. Y y el primer día que me tenía que presentar a trabajar después del parto ya, eh, el niño, uno de estos, se enferma del estómago, como todos los bebés, ¿verdad? Pero a la hora que me estaba despidiendo, él tendría como 3 meses, algo así. Era un llanto tremendo y yo cuando iba bajando la escalera empecé a llorar también y a sentirme muy mal. Y dije, no, no quiero seguir trabajando. Le dije, al rato regreso, ya no voy a trabajar, le dije al niño. Y salíamos juntos a trabajar y en el coche le dije que ya no quería seguir trabajando. Entonces me dijo, no, piénsalo, no sé qué, bla, bla. Bueno, no. Entonces llegué con mi jefe, pues como tú quieras, vamos a hacerlo. Yo le dije, no importa que solo tenga un pantalón de mezclilla, o sea, no me importa nada, yo quiero estar con Rodrigo. Y así lo hicimos. Y luego llegué con mi jefe y le dije, oiga, es que quiero renunciar. Llevaba buena relación con él, siempre también fue como un poco protector conmigo, con el embarazo, con así. Y me dijo, no, piénselo, o sea, ¿cómo cree ahorita? No, espérese. Y no, 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 ya tomé vacaciones, no, ya voy a renunciar. ¿Cuándo? Mañana, ya no quiero venir mañana. Dijo, no, ¿cómo mañana? O sea, por favor, ya no quiero venir. Bueno, capacite a alguien, está bien. Y ya, ahí fue cuando decidí ya separarme y empezar con mi bebé y feliz. Yo estaba muy contenta de haber tomado esa decisión y Juan Antonio estaba ocupado en el trabajo y con el bebé nuevo y yo con mi bebé nuevo 24 horas o cuando nacen, ¿verdad? Y bueno, llega Rodrigo y después Juan Antonio me dice un día, vivíamos en la Ciudad de México, a un lado de donde vivía mi suegra. La vida en México es cada fin de semana, vamos todos a casa de la abuela, del abuelo, nos juntamos toda la familia, cuñados, primos, tíos, lo que haya, a comer. Pero es una religiosidad así no pueden faltar, ¿no? Porque bueno, y este es un poco complicado, porque ahora se convertía en querer ir con su mamá y querer ir con mi familia, entonces se pensaban ahí. Y bueno, llega Juan Antonio un día y me dice, oye, ¿sabes? Un compañero me dijo que se vive muy bien en provincia y me platicó cosas, ¿no? Y yo me entusiasmé. Dije, pues podemos estar más cerca, lo hablamos, podemos estar más cerca, puedes ir a comer a la casa,
podemos salir el fin de semana sin que se ponga a llorar mi mamá o tu mamá, porque no vamos, podemos estar juntos. Y bueno, en cuanto nació Marijose, que nació, ya lo habíamos planeado también. A los 2 años de que nació Rodrigo, nació Marijose. Y a los 3 meses de que nació Marijose, 2 meses, salimos ya con carro y mudanza. Y adiós, adiós, íbamos felices y llegamos a la ciudad de León. Al haber llegado a León, estábamos muy contentos porque se cumplía lo que perseguíamos, que estábamos todos felices como familia y sin interrupciones, aunque vivía ahí una tía, que sí costó la separación de mi tía, también el sentimiento de mi tía, que no la vimos como mamá, pero bueno, y de repente yo empiezo a sentirme mal y pues ya saben, ¿verdad? O sea, si la señora a esa edad se siente mal, es que viene el pañal. Entonces, wow, o sea, yo sentí la felicidad tremenda, sí, de que venía otro bebé. Pero cuando Juan Antonio se enteró, bueno, no sabía ni qué hacer. O sea, el plan era tener 2 hijos. Entonces, cuando Juan Antonio se enteró, pues se sintió que se le vino el mundo encima, ¿verdad? Pero ya cuando asimilamos la noticia, ha sido muy feliz la llegada de este otro Sí, pequeño. sí. Ujú. Yo a lo que comenta Patti, pues les platicaría del cambio a la provincia. Nos vimos el cambio a la provincia como una oportunidad para beneficiar a la familia, para que los hijos crecieran con los padres presentes, para que yo pudiera comer al mediodía, para que llegara más temprano de lo que llegaba cuando estaba en la Ciudad de México, para que los fines de semana fueran de nosotros y no de los abuelos o de los primos o los tíos, para no tener tanto tiempo de desplazamiento en el tráfico en la ciudad. Y lo vimos como una oportunidad. Ya en el 88 ya era así de tremendo el tráfico, ahora es peor, pero ya lo veíamos así. Este, y eso fue lo que nos motivó mucho a cambiarnos de ciudad. De hecho, dejamos cosas, ¿no? Por ejemplo, yo trabajaba en el corporativo del banco y me había ido muy bien en el banco. O sea, yo trabajaba en el área de sistemas y había venido creciendo mucho. Pero bueno, privilegiamos ahí a la familia para decir, preferimos que tener más sana y eso fue lo que decidimos. Entonces, eso fue el cambio a la provincia. Nos benefició mucho porque cuando ya estábamos viviendo nosotros en León, ya teníamos 500 kilómetros de distancia y ya no estaba mi mamá encima y ya no estaba mi suegra tampoco, ni las hermanas que también de repente entraban por ahí. Entonces, fue algo muy bueno. Creo que es algo que nos ha ayudado al matrimonio. Yo no sé si hubiera sido diferente si nos hubiéramos quedado en la Ciudad de México, pero bueno. Esa parte me parece interesante. También en esta etapa de la vida fue cuando decidimos la escuela de los muchachos. O sea, empezamos a tener contacto con una persona en el banco que me empezó a invitar a algunas sesiones de cuestión de formación religiosa y era de los legionarios de Cristo. Y empezamos a tener contacto con ese tipo de personas de tal manera que antes de tener hijos ya estábamos viendo eso. Total que cuando llegó el primer hijo, pues lo que buscamos en León es esa escuela, ese tipo de escuela, y los inscribimos en el liceo, digo, en el Cumbres, que es los legionarios. Y ahí, bueno, ahí nosotros pensábamos, y así lo vimos, y yo creo que pues cada pareja piensa que la escuela que selecciona es la mejor. Para nosotros la mejor era ese tipo de formación. Y ahí empezamos con una formación en una escuela católica, porque les voy a decir esto porque para nosotros después, pues se complementó y lo seguimos después cuando nos cambiamos. Entonces, fue importante, es un paso importante la definición de la escuela. Pasaron 5 años en León y entonces, ahora sí, por necesidades del banco, me mandaron a Monterrey. Nosotros nunca pensamos ir a vivir a Monterrey, ni no lo imaginábamos. Está a 1000 kilómetros, escuchábamos de Monterrey que es una ciudad industrial, etcétera, pero no, o sea, no nos llamaba la atención. Nosotros éramos del centro del país, pero finalmente yo terminé en Monterrey. Llegar a Monterrey, tuvimos que seguir a decidir lo de la escuela, dónde se iban a inscribir los muchachos en la escuela. Rodrigo llegó de 6, María de 4 y Pablo de 2 años.
y seleccionamos el colegio. Y el colegio que seleccionamos no fue Aula Los Legionarios, fue el ISA Monterrey, que tiene un apoyo espiritual del Opus Dei. Y ahí tuvimos una entrevista con el director y con su esposa, que se me hizo extraño eso, pero tuvimos así como una entrevista de pareja dentro de la escuela, en su oficina el director, y ahí nos enganchamos porque nos empezaron a hablar sobre el estilo de educación, ¿no? O sea, que si la participación activa de los padres en la formación de los niños y muy acompañada la escuela con los papás, que si las preceptorías que ahí tienen alguien que lo sigue durante su camino durante el año y luego se reúne junto con los papás y hacen un plan y se ejecuta ese plan, pues no sé, la parte de formación de valores y otras actividades que a nosotros nos dieron una pauta para educar a nuestros hijos. O sea, Pati y yo nos, pues lo vimos así, los dos estábamos convencidos y nos comprometimos a educarlos así. Y entonces a los niños los educamos como que con una filosofía de que cada etapa de su vida, pues tienen el desarrollo de virtudes diferentes, ¿no? Le vamos formando las virtudes a los niños en base a cada etapa. De hecho, seguimos una serie de libros españoles que se llama Familia, Hacer familia. Hacer Familia, de esos libros que a lo mejor han visto en donde dicen que Tu de hijo. uno a tu hijo, de uno a, no sé, de 6 a 7 años, tu hija y así por edades. Y nosotros con eso y con la formación que nos daba el colegio, pues nos apoyó muchísimo. Y lo comento esto como algo importante en nuestra vida porque eso es parte fundamental de cómo nosotros formamos a nuestros hijos. Este, Eso ya fue todo el tiempo en Monterrey. Eh, También en esa época, Patti siempre ha sido muy inquieta, o sea, siempre es muy activa y siempre ha tenido la inquietud de hacer más cosas, ¿no? No lo, es que se puso a estudiar inglés en la universidad allá en Nuevo León, iba a sus clases. Luego quiso trabajar, se trató de meter a un negocio de compra-venta de casas, o sea, en una oficina que hacía ese tipo de trabajo. Se quiso poner a vender seguros, total que nunca, digo, impulso estuvo tiempos, pero finalmente regresaba a la casa con los hijos, ¿no? Ujú. Pero algo sí importante y que también se me parece formativo y fundamental para los muchachos, en nuestro caso, fue que desde que llegamos a Monterrey, ella entró a formar parte del voluntariado, que había un grupo en el banco que se llamaba Voluntariado Bancomer y tenían actividades las Mm. señoras, no todas, algunas señoras, y entonces iban 1 o 2 veces por semana con grupos vulnerables en zonas marginadas y tenían un plan de apoyo para enseñarles oficios o para apoyo escolar o para, no sé, actividades que a ellos les sirvieran. Bueno, también desarrollo de valores, ¿no? De las Ujú. familias. Y eso durante 25 años, no todo el tiempo fue eso, al principio fue eso y después cambiaron las cosas, pero en 25 o 30 años siempre ha sido voluntaria, o sea, siempre ha buscado salir y es una característica que tiene Pati, la ayuda al prójimo, ¿no? Entonces ahora es voluntaria, por ejemplo, en una escuela primaria pública, también en un área popular de Monterrey, en donde va a la escuela y aunque no esté contratada por el gobierno ni por la escuela, pero apoya a las maestras de primero a tercer año, forma grupos de niños que van retrasados y que no los pueden atender a la velocidad que estos niños necesitan porque los otros van más adelantados y les enseña a escribir o a leer o hace cosas, les cuentos, o sea, trabaja con ellos. Entonces, a mí esa parte del voluntariado se me hace fundamental porque aunque los muchachos renegaban porque la mamá llegaba tarde y que llegaban a la hora de la comida y que espérate que se caliente la comida porque venía del voluntariado o que la sopa se le quemó, no sé qué, aunque renegaban de eso, pero yo creo que la visión de ver a la mamá volcada en ese tipo de cosas, pues al final de cuentas sí quedó impresa en ellos, que pensamos que así lo manejan y así ellos, pues es parte de su vida, ¿no? De ver así las cosas. Ya.
narras tú. Sí, bueno, si se trata de echar flores, pues yo también le voy a echar unas flores a Juan Antonio, porque él también, algo también importante y fue muy padre, ha participado en grupos de apoyo a los migrantes también, que les dan cosas y todo, y los cruceros de carros le llevan comida y todo eso. Entonces, todo eso creo que es, como dijo Vero, mira, somos bien diferentes, pero también en algunas cosas sí, hemos sido iguales, ¿no? Eh, Juan Antonio habló un poco de todo esto y de la etapa. Yo creo que mientras él estuvo trabajando en Monterrey, la vida fue muy padre, aunque yo creo que, no sé si sepan, pero el trabajo de un banco es muy absorbente, ¿verdad? Y es que él me prometía que iba a comer a la casa y no iba, llegaba cuando los muchachos, niños ya estaban dormidos muchas veces, pero sí los llevaba todas las mañanas a la escuela. Y y todo muy bien, el fin de semana bien y todo. Y teníamos visitas itinerantes de la familia, principalmente de mi suegra. Y es una de las partes donde sí, a veces se complican más las cosas, ¿verdad? No es que tengas de vecino a tu suegro, sino lo tienes viviendo ahí. Y empezaban algunas cosas, ahora que Vero mencionó esto, pues no fue tan fácil, ¿verdad? Así como me ponen. Y bueno, también eh, vinieron 7 años de Juan Antonio, donde un día nos invita a comer, dice a los muchachos, ¿qué quieren comer? Y los niños, pues hamburguesas, sí, vamos, todos bien contentos, ¿no? Y llegamos a las hamburguesas y dan el primer bocado. Es que necesito hablar con ustedes, necesito su apoyo, necesito decirles en el segundo bocado que me voy de la casa. Y bueno, el más pequeño, sí, así, me voy a trabajar a otra ciudad. Y no, el más pequeño lo recuerdo muchísimo porque se le atoró la comida y se fue corriendo a llorar al baño y Juan Antonio atrás de él. Y yo, pues ya nos comunicó que se iba a trabajar fuera. Nosotros ya habíamos hablado de esto, ¿verdad? Obviamente, y decidimos no llevarlos a ningún cambio, porque eran cambios que podían ser 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, pero no lo sabíamos. Entonces, ellos ya habían iniciado con su educación formal y decidimos no moverlos. Entonces, así pasaron 7 años entre la preadolescencia y la adolescencia de los chicos, que la verdad para mí fue bastante complicado. El más grande tomó el control, o quiso tomar el control de la casa porque era el hombre de la casa. O sea, es parte de a veces un poco la educación en México, o sea, cómo somos las familias, que está la figura del papá. Entonces, al no estar el papá, el más grande siente que es su papel, así, de todo, de hasta de mandar y de todo. Entonces había muchos problemas él conmigo y yo con él. Juan Antonio toda la semana trabajaba y las llamadas que recibía eran de queja, de lo que yo hacía, no sé qué. Bueno, muchas, no todas, ¿verdad? Y el fin de semana venía y veíamos cosas de arreglar esos problemas, de lo de la escuela, de todo. Y tiempo para nosotros, claro que no había. O sea, terminábamos muy cansados. En la noche antes de irse al trabajo cortábamos 30 uñas después de que se bañaran, o sea, o Cuando eran ayudábamos chiquitos, cuando eran cuando eran muy chicos, ¿verdad? Pero más grandes, un poquito ya no cortábamos uñas, pero teníamos que salir a las 8 de la noche a buscar una papelería abierta porque a alguien se le olvidó comprar esto, no sé qué, y así terminaban todas las semanas. Claro que sí, íbamos al cine o alguna otra actividad, pero pero sí era pesado, siempre con ellos, y así lo decidimos los dos. Entonces, pues fue complejo, pero hubo muchos problemas entre él y yo porque pues de lejos no veía lo que yo hacía ni yo lo que él hacía. O sea, creo que tratándose de cómo organizaba yo la familia, porque pues en ese momento yo estaba abocada a eso y él en lo suyo, ¿verdad? Entonces, pero pasaron los 7 años y bueno, viene bueno, queremos incluir cómo fue la selección de carrera después de que Juan Antonio siguió trabajando fuera por muchos años y aún así,
tratamos de estar siempre, él trató de estar muy cercano con ellos. Cuando tuvieron que elegir la carrera, Juan Antonio ya como que cambió un poco ya la dinámica de cómo se empezó a relacionar más con ellos. Sí. Ujú. Pues sí, hasta ese momento nosotros los acompañábamos mucho en la escuela, en sus actividades, en las juntas que teníamos en las primarias o en las secundarias, estábamos muy cerca de ellos. Y claro que cuando llegó la vida universitaria, pues ya que las cosas cambian. También en esa parte les quiero platicar que algo que nos pareció interesante hacer es que, por ejemplo, el grande desde secundaria dijo, yo quiero ser médico. Ujú. Y entonces, bueno, cuando pasó la prepa, le dijimos, oye, ¿quieres ser médico? Sí, pues vamos a buscar la mejor prepa que te prepare para que tú puedas ingresar a la Facultad de Medicina, porque costaba mucho trabajo ingresar a la Facultad de Medicina, pero tienes que ponerte abusado con eso. ¿Sí quieres ser médico? Sí. Entonces buscamos una escuela una preparatoria que lo ayudara. Si él hubiera seguido en la misma preparatoria, pues igual sí podría haber entrado, pero pues lo que queríamos era garantizar. Entonces lo cambiamos y, por ejemplo, mientras sus compañeros se fueron a la UDEM o la TEC, que son dos preparatorias de Monterrey, en donde los muchachos ya son más libres, ya se visten más diferente que en la secundaria. Él en la prepa que entró, pues no, todavía lleva su uniforme los lunes con el pelo cortado, los Las zapatos salchichas. negros, no sé qué, la educación a tradicional. Total que esa parte de estar acompañando para decir qué es lo que más quiere, ¿no? Entonces, ahí también acompañado de esto está el conseguir expertos que platiquen con él, que los muchachos platicaran con ellos. En el caso de Rodrigo, pues un médico que conocíamos, que era también maestro en la universidad, que daba clases, le dije, oye, ¿puedes platicar con Rodrigo para ver si él se siente o si ves que tiene interés real? Y bueno, lo llevó al hospital y anduvieron ahí en la gira de esto. Total que Rodrigo pues terminó convencido de querer ser médico, ¿no? En el caso de María, pues también siempre estuvimos pensando o preguntándoles qué te gusta estudiar, cuál es la materia que más te gusta y con temas así. Y cuando ella decidió igual estudiar lo que estudió, conseguimos algunos investigadores de la universidad y de las otras universidades de paga ahí de Monterrey. O sea, lo llamamos a ambos escenarios y habló con gente pues con investigadores destacados que había en la universidad y pues también igual, o sea, ella lo que decidió estudiar en la universidad, en la Autónoma de Nuevo León y ahí se quedó y ahí, digo, ahí escogió su carrera. Entonces, ellos entraron convencidos de estudiar la carrera o la profesión que tienen ahora y pues creo que eso lo consideramos nosotros como algo importante para evitar los fracasos de los muchachos o para minimizar el riesgo de que puedan fracasar en la profesión o en la selección de carrera. Aún así la sufre cada uno en sus estilos, ¿no? Pero creemos que están ubicados donde quieren estar ubicados. Este, Durante esa etapa de la universidad fueron mucho más libres, les dimos una autonomía y la confianza de que ellos tomaran sus decisiones. Pablo salió durante la carrera como tipo semestre sabático, se fue a trabajar a un rancho a Chiapas, cosas que no hacían sus amigos, o se fue a Cuernavaca a trabajar con un veterinario que veía animales exóticos, o se fue con un criador de caballos en Coahuila que tenía un rancho con caballos y se iba a vivir con ellos, o sea, era parte de lo que estaba interesado en hacer. Pero tuvieron esa libertad, les dimos esa confianza y así lo hicieron. María, por ejemplo, se fue a la Ciudad de México a un instituto que se llama el INMEGEN y de ahí se conectó estuvo en ese ámbito donde hay más gente un poquito más De medicina con otra genética. visión, sí, con otra visión. Y ahí es donde se enganchó para aplicar a Cambridge. Y cuando nos dijo, oye, es que quiero aplicar a Cambridge, digo, para nosotros era algo como impensable, pues, ¿no? Pero bueno, vimos la forma y fue con una beca del gobierno, con el CONACYT, y pues fue y lo logró y logró otra beca de acá del Santander y no sé, otras cosas. Y total que se vino a Cambridge y desde que se vino ya nunca regresó a México, ¿no? Aquí estudió la
la maestría en Cambridge y luego se siguió, bueno, trabajó en la universidad y luego se siguió con el doctorado en Oxford. Aquí conoció a su pareja actual, que ya tienen 2 niñas, una de 5 años y otra de 2, que es por lo que estamos aquí. Y bueno, ella, pues aquí es feliz, mi hija, ¿no? Rodrigo está en Guadalajara estudiando, digo, trabajando como médico hematólogo. También él dedicó 8 años, es una vida complicada la de Rodrigo, que igual lo platicamos. Y Pablo, pues se fue a California a estudiar, igual que María, a una universidad impensable, que es la mejor universidad de veterinaria que hay. Pues que ellos presumen que es a nivel mundial, pero ya ves cómo son los gringos. Entonces, pero fue a estudiar epidemiología igual. Se repitió el mismo caso porque ahí conoció a su actual esposa. Ha vivido 5 o 6 años con ella y se acaba de casar hace 2 meses también, pero ya se casaron ellos, ¿no? Entonces, y así están repartidos los hijos. ¿Qué más sigue, Pati? Bueno, no, pues ya hablando de El eso, soporte postuniversitario. no, bueno, ¿Allá? soporte universitario. Sí. Bueno, toda esta historia transcurre pues con yo creo que es importante, ¿no? Sí, suena que siempre hemos estado con ellos, pero también a costa de no estar con nosotros mismos. O sea, Algo que nos sirvió este entonces, ejercicio, nada más un preámbulo, bueno, es encontrar algo que nos falta. O sea, y algo que también estamos viendo con Vero, ¿no? O sea, nos dimos cuenta que toda nuestra vida ha estado volcada en la familia. O sea, desde que decidimos que Pati salía a trabajar, desde que nos cambiamos a la provincia, de que nos estuvimos ahí metidos ahí con ellos todo el tiempo. Y entonces, Bueno, yo casi pensaba que era un plan de Vero, ¿eh? Para que nos diéramos cuenta de qué está pasando. O sea, con nuestra vida, casi dije, eso lo planeó junto con Luis y con Nora, seguramente, con Miguel. con Miguel, perdón, o sea, dije, seguro lo planearon para que nos diéramos cuenta, es una buena estrategia, porque sí quedamos muy sorprendidos, ¿eh? De ver que tenemos problemas ahorita, problemas fuertes, Vero lo sabe, así como dice, de encontronazos, y todavía nos reímos. Pero son problemas fuertes tenemos, pero queremos seguir juntos. Entonces, estamos luchando. Todo este tipo de cosas nos da mucho gusto estarlas viviendo porque es un resumen de fallas que ahora lo que falta es la voluntad, ¿verdad? Porque todavía seguimos diciendo quién fue el primero, ¿no? Mejor tú cambia, tú no. Pero bueno, eso queremos hacer, ¿no? Seguir toda la vida. ¿De qué manera que vamos a fortalecer? Ujú. Eh, Pues sí, eh, lo que nosotros queremos es precisamente el desarrollo personal. O sea, ya lo veremos más a detalle con Vero, pero a mí me gustaría que individualmente, Pati y yo, nos encontráramos como personas en esa etapa que nos sigue de la vida y como pareja, pero en otro ámbito. O sea, pero que no dejar de tener a los hijos, pero que ellos ya no no ocupen nuestra mente, que nuestra mente la ocupemos para nosotros y individualmente y como pareja. O sea, no sé, eso ya lo veremos con Vero, pensamos que por ahí va a ir la cosa, creo que es algo, una oportunidad que se nos viene. Ahorita, por ejemplo, también cosas que hemos hecho, yo tengo 10 años de jubilado, y pues lo que buscamos tener es seguir cuidando nuestra salud física y nuestra salud mental, ¿no? Es la parte de lo que queremos con Vero. Y también, bueno, ya ahí quisiera agregar otra cosa que nos ha pasado al final de estos, bueno, en estos 10 años. Cuando yo trabajaba tenía como amigos a mis compañeros de trabajo, pero no eran mis amigos, o sea, eran mis colegas y con algunos desarrollé algún tipo de amistad. Y ahorita conservo de hace 30 años un amigo nada más que nos seguimos viendo, pero todos los demás que conocí, pues ya no son mis amigos, son conocidos, pues. Y también los que conocí en Monterrey y los de León, algunos ya ni los vemos y lo que menos quiero es acercarme al banco. Pero fuera ya cuando estamos jubilados, bueno, también los papás de los compañeros de Rodrigo y de María son y de mejores. Pablo, algunos los hemos conservado, esos que fueron compañeros en la escuela, como padres como nosotros,
éramos amigos y algunos los hemos conservado y los tenemos todavía. Y son contados de la mano, ¿no? Pero hay otros que hemos encontrado en los últimos 10 años. O sea, que yo no pensaba que los iba a conocer. Y ya me está llamando la atención por el reloj, Ya. este, pero, pero los conocimos y hemos desarrollado amistades nuevas en donde compartimos intereses, ahora sí intereses reales como personas, no como porque trabajamos en el mismo lugar o porque los hijos van a la misma escuela. Y ahí es donde estamos encontrando otra oportunidad, bueno, otra forma de tener experiencias. eh, Tenemos no sé si es activo o no nuestra vida social, pero sí cada fin de semana tenemos una o dos cenas con amigos o encuentros con amigos en los viernes y los sábados, en donde pues, nos reunimos a cenar o vamos a comer o a cenar a alguna parte. Entonces, esa parte también creo que para nosotros, para ambos, es cultivar la amistad y ahora con este grupo, pues ojalá también tengamos oportunidad de contar con algunos de ustedes, ¿verdad? Entonces, digamos que en resumen es parte de lo que queríamos platicarles. Ha sido muy enriquecedor el ejercicio y para nosotros en el sentido de tener un alto y analizar ese tipo de cosas. Entonces, pues gracias por escucharnos, ¿eh? Gracias. Buenísimo, muchas gracias. Muy A lindo ustedes. testimonio el de ustedes, muy sincero, muy cálido, muy emotivo. Eh, es un gusto Gracias. haberlos escuchado. Y bueno, entonces ahora vamos a dar la palabra a los que nos acompañan, a ver qué tiene para decirles a ustedes. Y después, bueno, le vamos a pedir una conclusión, así como la están dando ahora, de esta experiencia que han vivido con nosotros. Bueno, Magna lo tenemos muy callado ahí, así que le vamos a dar la palabra a él para que nos salude y nos comente algo, ¿sí? Te, Bienvenido, te- Magna. te agradezco porque tengo que salir y, perdón, José Antonio, Verónica, me cuelo primero. Bueno, Pati y Juan, honrados de escucharos. Gracias. Me vino una frase, no sé si es de Groucho Marx o que escuchando a ustedes dos, podemos decir que la vida es eso que pasa mientras criamos a los hijos, ¿no? Y cuando terminamos de criarnos, nos damos cuenta que la vida nos está esperando a que la disfrutemos, porque en definitiva la vida no se reduce a una cosa tan honrada que es criar a los hijos, pero además de eso hay que criar a los padres de los hijos. Y los padres de los hijos se tienen que saber autocriar, porque si no somos muy padres de los hijos y muy huérfanos de nosotros. Entonces, ser huérfano de nosotros no conduce a nada bueno. Y mucho más cuando físicamente la actividad profesional te lleva a estar físicamente lejos de tu compañera. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Ujú. Y si no se tiene cerca la piel para rascar, pues las uñas crecen sin usarse, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante el reencuentro después de que los hijos salen de casa. Yo tengo cuatro. Tengo cuatro, Oh, tengo un divorcio. Y entonces a mí la vida me vino a llamar a la puerta sin que yo la fuera a buscar. Decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Terminó tu vida? ¿Te vas a pegar un tiro? ¿Vas a desaparecer ahora? Porque yo comprendí rápidamente que el padre no era criar a los hijos, sino educarlos. Pero si tu ex mujer te dice que los quiere criar ella y le llama a un juez para que le dé la orden de que yo sobraba, pues yo me tengo que hacer a mi vida, ¿no? Y muchas veces siempre digo que el mérito no fue mío, sino le agradezco a la justicia que ella misma, porque debía ser más capaz de criar a los hijos sola, me quitó a los 10 8 años de mis dos pequeñas, las dos mayores son adoptados, me liberó de eso, ¿no? Y eso que están contando en compañía, yo lo volqué en un libro que tengo escrito hace unos años, donde lo mm, conté en primera persona, lo conté en solitario, ¿no? Entonces, yo creo que Vero está haciendo ahí un trabajo magnífico, providencial, bendito y bendecido, de que junto a nosotros tratamos de crear este espacio para que dos personas como ustedes, que el pecado de ustedes es hacer las cosas demasiado bien, demasiado responsables.
Entonces hay veces que uno peca por defecto o por exceso. Yo creo que lo de ustedes, sin que esto sea un pecado, es que han sido demasiado responsables y Pati demasiado obsesiva, me parece, para tenerlo a Juan tener el oído de Juan muy cerca y reaccionar si Juan tomaba distancia. Entonces, Pati, un compañero nunca es un hijo. Un compañero es una persona que lamentablemente podemos ser más incapaces que las mujeres, siempre lo somos, pero tenemos la buena voluntad de acompañar siempre el proceso. Entonces, no hay que pedir explicaciones cuando el hombre no tiene por qué darlas. Entonces, pedir demasiadas explicaciones a veces que se vuelve contra uno, porque todo lo que uno pide después uno tiene que darlo. Y hay veces que si tú has preguntado mucho a Juan, Juan nunca te va a preguntar tanto a ti. Entonces siempre las relaciones crecen descompensadas. Y yo creo que, y voy un poco a la parte contemplativa y demás, la mejor respuesta es la que viene sin ser preguntada. Lo que tienes que escuchar no hay que rascarlo, no hay que pellizcarlo, no hay que buscarlo debajo de la piedra, porque eso es obsesión y ya es un tema psicológico, ya es un tema de TOC, puede ser obsesivo o compulsivo, pero en definitiva hay que educar al oído a escuchar y no a la mente a poner a preguntar, porque lo que la mente pregunta, el oído no escucha. Entonces, cuanto más hablemos, menos escuchamos. Y es muy grato, yo sé que la vida muchas veces va muy rápida y uno no tiene tiempo de silenciarse, no tiene tiempo de serenarse, y realmente una actitud contemplativa es muy sana, es muy terapéutica y muy sanadora para procesos como el que ustedes viven. No te lo estoy diciendo desde la experiencia ni desde la sabiduría, sino desde la propia práctica. Yo llevo casi 15 años solo y todo lo que te digo me lo he aplicado a mí y en todo caso también lo he recibido de colegas como Verónica que me han sabido orientar. No quiero hablar más porque aquí no somos maestros, sino somos todos aprendices. Y entonces yo agradecer el tiempo y la dedicación que estando en esa ciudad maravillosa de Cambridge, que tengo el gusto de conocer, teniendo a un hijo en California, veterinario, a otro hijo, me dijiste, no sé a qué se dedica Marijose en Cambridge, pero todas son personas con grado, posgrado, es que ustedes ya no pueden dar más a los hijos, ahora se tienen que dar ustedes. Uno no puede vaciarse tras dar tanto, hay que llenarse, hay que saber autollenarse. Y el desafío como adultos es que ya estamos más cansados, ya tenemos unos años, la dificultad de tratar de buscar lo poco que uno necesita, que ya a nuestra edad es muy poco. Pero eso poco hay que buscarlo, no hay que renunciar a lo poco que uno necesita, porque a nuestra edad lo poco es mucho. Entonces hay que escarbar. Hay que escarbar y hay que escuchar. Yo creo que estamos en una edad de escuchar, de mirarse, de observarse. Cuanto menos hables, vas más a amar. Vas a amar observando. Quien observa pone interés y quien tiene interés tiene amor. El mayor interés es cuando alguien te acepta como sos sin preguntarte. Porque la pareja no es un casting, no es alguien que estás entrevistando para darle o no el trabajo. La pareja es una aceptación y ustedes llevan 45 años de vivir aceptándose. Porque si quieren estar juntos es porque han superado esa aceptación o están obligados para seguir juntos. No están obligados. ¿Están obligados para hacer 3 meses de viaje? No. Hay mucha gente que estaría encantado de ocupar el lugar de uno de ustedes. Che, si vos no viajás, voy yo con tu marido. O al revés. Si sobra alguno, yo me apunto. Juan, si Pati no te quiere acompañar, yo voy a Cambridge y seguimos el viaje los dos solos. Completamos los 3 meses. Yo prometo que te voy a escuchar y no te voy a preguntar nada. Vos me contestás lo que quieras y yo no soy nada molesto. Es más, podemos comer un día sí, un día no. O sea, podemos cada 3 días vernos y va a ser muy cómodo. Pero bueno, fuera de la broma, lo que quiero ilustrar es que es una época maravillosa de crecimiento. Empiecen a jugar a ser novios otra vez. Ser novios con canas. Ser novios donde le pedís permiso para tocar una teta, para tocar el culo, le pides permiso como si tuviese 15 años y fuera la primera vez. Volví a buscarle el rubor, decirle cosas que le ponían colorada cuando tenía 20 años, porque a lo mejor todavía tiene un rubor atrasado y a ella le va a gustar que vos le encuentres las cosas tímidas que quedaron en el camino.
Y es otra forma de buscarse, es otra forma de encontrarse. Entonces, Juan, te mando un abrazo, los quiero mucho. Toda la gente que llega aquí es por algo, y si viene de la parte de Verónica, los trae el cielo. O sea que esto es providencial la llegada a ustedes. Yo creo en la psicología teórica, pero creo más en estos encuentros. Por eso estas sesiones han sido bendecidas por la gente por los jesuitas en la época del COVID. Empezamos con Íñigo, que había sido jesuita 20 años, desde Cáritas, y toda esta inercia la hacemos por la mano de Dios. Nosotros no invertimos publicidad, no ganamos con esto. Esto es absolutamente bendecido por gente que colabora. Gracias, Nora, por tu tiempo semanal, por personas que aportan contactos, que hacen gestiones, que traen contactos, que traen ponentes. O sea, todo esto es absolutamente obra divina. Te puedo asegurar que nadie suda más de lo que puede y ofrece el poco tiempo que le queda. O sea, les mando otro abrazo, gracias por estar. Gracias. Y les dejo la palabra a José Antonio o a Verónica. Me quedo un rato más. Los quiero mucho. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Bueno, gracias Miguel y bueno, saludos a tu padre en el Día de Hoteleros y Gastronómicos acá en Argentina. Si lo ves. Y mamá cumple 88 mañana. Mañana tenemos almuerzo familiar, 88 años. Todo festejo. Oh, Muchas felicidades. Felicidades, que lo pasen muy lindo. Bueno, José Antonio, te escuchamos. Sí, Pati y Juan Antonio, ¿verdad? Sí. Os he estado escuchando ese rato tan maravilloso y la verdad que decir Magna lo ha resumido muy, muy bien. Yo se estaba escuchando y estaba diciendo, sí, a mí también me pasó. Uno se casa enamorado, ¿verdad? Y vienen los hijos. Y a partir de ahí, uno se centra en los hijos y no es que desatiendas a la pareja, sino que estás enfocado tanto en los hijos que descuidamos también un poco la relación de pareja. Y es verdad que cuando ya los hijos se emancipan, se van y te quedas, se queda la pareja de nuevo solo, es verdad que se produce un vacío porque estás acostumbrado a volcarte con los hijos y ahora tienes mucho tiempo y lo que dice Magna es verdad. Hay que seguir enamorándose de nuevo, hay que seguir amándose, es decir, ahora precisamente tienes tiempo. Y bueno, vais a tener tiempo de estar ocupados otra vez. No sé si tenéis nietos, pero ¿tenéis nietos ya? Ya. Sí. Dos. Dos. Ya, pero no están con vosotros. No. ¿Están lejos? Sí, Están aquí en Cambridge. los visitamos cada año. Es lo mejor de los nietos. Los nietos lo único que tienen que hacer los abuelos es darle caprichos y consentirlos. Y viene el hijo y dice, papá, me lo estás mal educando. Dice, no, hija, yo estoy haciendo mi obligación. Quien tiene que educarlos eres tú. Entonces hay que disfrutar ahí también. Pero mira, cuando uno ya se queda en pareja y no tiene las obligaciones y te sobra tiempo, está muy bien cenar con los amigos y demás, pero hay que mirarse cara a cara y hay que reconocer cada uno en el otro lo bien que se han portado cuidando a tus hijos, a tu familia. Y es verdad lo que dice Magna, tenemos que volver a enamorarnos y es nuestra obligación. ¿Y quién mejor? ¿Quién mejor? ¿Quién te va a querer mejor que tu esposo, que tu esposa? Y la verdad que yo os animo a que volváis a enamoraros otra vez, si es que os falta el amor, que no lo creo. Os deseo lo mejor y daros un abrazo y agradeceros mucho vuestro testimonio, que realmente ha sido muy bonito y veo que, bueno, vuestros sacrificios personales os ha costado. Y muchas gracias. Cuidaros mucho, que Dios os bendiga. Gracias, muchas gracias igualmente y apreciamos los consejos.
Gracias, José Antonio, tu testimonio hermoso. Y bueno, Verónica los presentó, pero seguramente después de esta charla algo tiene para decirnos. Vero, te Yo, escuchamos. sí, yo solo puedo cerrar. No sabía que iban a hablar, me parece muy atinado de parte de Nora haberlos invitado, ¿por qué este grupo? No sé si todavía están dando el curso o lo que a mí me hizo favor de enseñarme Magnánimo del silencio. Dijo algo con lo que yo quiero que ustedes se queden, porque no creo que se vea fácil. Justamente creo que él supo dar al punto. El reto es aprender a que ustedes escuchen y acallen ese ruido que traen interno o ese griterío que traen interno. En muchos aspectos soy psicóloga porque no me puedo cambiar el título y me encanta dar consulta, pero también es cierto que mis maestros cada vez son menos psicólogos y más biólogos, filósofos, Gabor Mate, que es paliativista, más otros autores, porque efectivamente si ustedes, yo los invité aquí, espero que vayan viendo, ellos tienen meditaciones los determinados días, ya después les irán informando, pero también hay momentos en que dan cursos o retiros en donde lo que les enseñan es aprender a escuchar ese griterío en silencio de manera individual. Porque en la medida en que eso es algo que yo hago ya todos los días y ha sido brutalmente difícil porque aprender a escucharse a uno mismo sin juicio es muy difícil, es verdaderamente complicado. Entonces, entrenarse a hacer eso lleva un tiempo y un espacio en donde lo único que importa es escuchar eso de uno hasta callar ese silencio y que salga lo que somos realmente y puedan ustedes encontrar lo que dijo él, en el silencio, en el observar, van a venir más cosas y muchos psicologismos, muchas apariencias, muchas imposiciones, podrán probablemente ustedes ir construyendo lo que ustedes realmente son y quieren expresar o simplemente expresarlo en el silencio. Entonces, si es complemento a lo que yo hago, a mí siempre me ha parecido, no siempre he convencido a todos de que entren, pero me ocuparé de hacerlo, porque creo que esto es un complemento enorme. Si yo no he necesitado ir a terapia desde que estoy haciendo esto, y no porque esté mal, sino porque la escucha que estoy logrando conmigo es algo que agradezco y bendigo. Por eso estoy aquí. No estoy tanto como yo quisiera ahorita, pero sí leo, sí escucho otras historias, sí me meto a ver algunos videos. Entonces, creo que lo dijo él, este espacio es para ustedes. Yo me voy muy contenta porque dijeron muchísimas cosas y qué bueno que los movió y que vayamos por este aprendizaje que la tribu nos puede dar. Nada más, muchas gracias. Gracias. Muy bien, Vero. Muchas gracias. Bellísimo, Vero, gracias porque además de ser un excelente profesional, conoces lo que trabajamos en la tribu y creo que desde mi experiencia personal, como dijo Magnánimo, desde pandemia que estamos en esto, yo pensé que la pandemia me aislaba y sin embargo me conectó con tanta gente de distintos lugares, tantas creencias, tanta filosofía de vida y experiencias de cada uno, porque todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos cosas lindas que nos pasan en la vida, valores hermosos que transmitir a los demás. Y esto es lo que hoy han logrado ustedes. Así que bueno, para ir Gracias. cerrando, no Muchas gracias. extendernos tanto, pero seguiríamos hablando horas, días, Sí. porque es muy agradable. Así que bueno, dejo la palabra para ustedes y muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Nora, por la iniciativa, por invitarlos. Muchas Muchas gracias. gracias. De verdad, se los agradecemos muchísimo y esperemos que tengan muy bonita semana. Algún- No, pues sentirnos con la fortuna de pertenecer ahora a este grupo es otra forma de formarnos nosotros y si podemos aportar, pues con mucho gusto también podremos aportar, pero que vamos a aprender y Magna, luego yo quisiera saber si te llamas Magna o te llamas Miguel, pero hay cosas que quiero preguntar. Luego, pero no es el momento, a lo mejor en algún momento, como que la tribu, porque la tribu, pero bueno, ahorita ya mejor es ir a descansar. Pero bueno, ya, ¿qué prefieres que diga, Miguel o Magna?
Creo que Miguel se ha Amigo, marchado. mejor amigo. De Ah, acuerdo. amigo. Muy bien, amigo. Bueno, Dale. muchísimas gracias. Gracias por sus Un beso a palabras. todos y por su gracias. Bueno, atención. gracias a Un todos por fu- conectar hoy. Un fuerte abrazo. Hasta Bye, la bye. semana que viene. Cuando quieran venir a México serán bien, bueno, cuando regresemos serán bienvenidos. El sábado. Avísenos Chao. cuando vuelvan. Chao. Sí, claro. Dale. Gracias. Gracias. Adiós. Chao, Buen José. fin de Chao, Vero. semana. Nora. Chao. Chao.